En esta parte de la serie de videos sobre cerebelo, vamos a conversar acerca de aspectos de la cicloarquitectura y de la organización circuital del cerebelo. En la figura aquí se muestra un esquema donde se representa la corteza cerebelosa para distinguir en ella las tres capas fundamentales de la corteza, que son la capa molecular más externa, la capa de las células de Purkinje y la capa granular, cada una de las cuales con sus correspondientes elementos celulares, que veremos con un poquito más de detalle enseguida. Un aspecto inicial que queremos remarcar aquí de la organización de la corteza cerebelosa es su estricta característica geométrica, que ha hecho con que algunos se refieran a la corteza cerebelosa como una estructura de tipo cristalina. Esto atiende a un muy riguroso ordenamiento de los componentes que se repite en toda la corteza cerebelosa. En tal sentido, aquí se muestra ese ordenamiento en un plano donde se esquematizan los componentes celulares principales de la corteza cerebelosa. Entonces, aquí se distinguen los ejes anteroposterior y lateromedial. El eje lateromedial es el que sigue al eje mayor del folium. Recuerden que la corteza cerebelosa muestra estos característicos pliegues, que en el córtex sagital le da el aspecto de un árbol al cerebelo, y en la superficie de la corteza se distinguen como estrías longitudinales que recorren en el eje transversal al cerebelo. Entonces, en cada uno de estos folium se puede definir un eje mayor, que es el que recorre el plano lateromedial, y aquí se disponen algunos de los elementos mostrando este arreglo geométrico tan particular, donde, por ejemplo, los árboles dendríticos de la célula de Purkinje, recuerden que la célula de Purkinje es el elemento celular que da origen a la única proyección de la corteza hacia los núcleos cerebelosos profundos. Estas son las que mencionábamos en un apartado anterior, como las células que proyectan desde la corteza hacia los núcleos profundos, dando origen a las vías eferentes del cerebelo. Fíjense que estos árboles dendríticos de las células de Purkinje, sus somas localizados en la justamente capa que recibe este nombre, la capa de las células de Purkinje, el árbol dendrítico se localiza en la capa molecular, siguiendo una distribución en un plano que es perpendicular al eje mayor del folium. Y en igual dirección, y siguiendo una distribución similar, se ven las terminaciones correspondientes a las fibras trepadoras, a las climbing fibers, que se originan en el olivo inferior. Y formando un ángulo recto, digamos, con estas estructuras, con estos componentes, aparecen las fibras paralelas. Recuerden que estas se originan por bifurcación, por ramificación dicotómica de los axones de los granos en la capa molecular y recorren entonces al folium siguiendo un plano paralelo al del eje longitudinal del pliegue. ¿Sí? Y esta estructura tan organizada es una estructura que se repite en toda la corteza cerebelosa. La organización circuital básica de la corteza está esquematizada aquí, en esta figura. Entonces tenemos a la célula de Purkinje en su correspondiente capa, con el árbol dendrítico localizado en este plano de la capa molecular, que recibe dos tipos de entradas. Una entrada es la de las fibras paralelas, una entrada excitadora, las fibras paralelas originadas a partir de los axones de los granos, y estos reciben a su vez contactos sinápticos excitadores de las fibras musgosas. Recuerden que las fibras musgosas se originan tanto en el tronco encefálico como en la médula espinal, y constituyen una de las dos más importantes entradas aferentes a la corteza cerebelosa. Y la otra entrada que reciben es una entrada muy característica de la corteza cerebelosa en cuanto a su morfología, su organización anatómica, es la entrada sináptica conformada por las terminaciones de las fibras originadas en el olivo inferior y que corresponden a las fibras trepadoras. Las células de Purkinje tienen un axón cuya proyección es sobre las células de los núcleos cerebelosos profundos que mencionamos al comienzo, y a partir de estos núcleos entonces se originan las eferencias del cerebelo al tálamo o sobre
para las vías cerebrocerebelosas o hacia los núcleos de origen de los tractos motores descendentes, como el núcleo rojo, etc. Este es el circuito básico, aquí se omiten algunos de los componentes celulares intrínsecos de la corteza, que corresponden a interneuronas, todas ellas inhibidoras, localizadas tanto en la capa molecular como en la capa granular de la corteza. Acá se vuelve a mostrar este esquema un poquito más detallado, donde se observa esta distribución de las fibras musgosas, o mejor dicho, de las fibras paralelas originadas a partir de los granos, siguiendo este eje lateromedial, contactando entonces a varias células de Purkinje. De hecho, acá se muestran algunas estimaciones, de modo tal que una única fibra paralela contacta a un número importante de células de Purkinje, pero más importante aún es el número de células de Purkinje que reciben entradas de diferentes fibras paralelas. Es decir, una misma célula de Purkinje recibe entradas originadas en un número muy significativo de fibras paralelas, aquí estimado en alrededor de 200.000 fibras. Pero lo importante es que existe una importante convergencia de fibras paralelas sobre células de Purkinje, y a su vez las fibras paralelas contactan a un importante número de células de Purkinje, distribuidas en planos paralelos al plano sagital, tal como se muestra. Y el circuito de las fibras trepadoras muestra justamente una distribución perpendicular a la anterior, donde las fibras trepadoras contactan a células de Purkinje ubicadas en un mismo plano parasagital, como se mencionó. Un importante elemento que tenemos que destacar aquí acerca de la corteza cerebelosa es que en un sector anterior, una sección anterior, nosotros hablamos de la organización anátomo-funcional del cerebelo, lo dividimos en diferentes componentes de acuerdo al origen filogenético de estos sectores. Entonces hablamos del palio, del cerebelo, del neocerebelo, del arquicerebelo. Estos nombres ustedes también los habrán visto para hacer referencia a las cortezas cerebrales. Hablan del paleocórtex, del neocórtex y del arquicórtex cerebral. Pero en el caso de la corteza cerebral, los diferentes prefijos denotan diferencias en la citoarquitectura de la corteza. Entonces, hay diferencias en el número de capas celulares, por ejemplo, del arquicórtex con respecto al neocórtex. Digamos, si ustedes comparan un sector de la corteza hipocampal, es diferente a la corteza motora primaria, por ejemplo. Ahora, en el caso del cerebelo, el palio, el neo y el arquicerebelo tienen exactamente la misma organización citoarquitectural de su corteza. Es decir, no hay diferencias en la corteza cerebelosa en los diferentes componentes anatómicos con origen filogenético diferente. De modo tal que la corteza cerebelosa es la misma, tiene la misma organización, y por lo tanto las diferentes funciones que lleva a cabo cada uno de los sectores anatomofuncionales que distinguimos en el cerebelo dependen más de la conectividad que de las propiedades inherentes de ese sector cortical. Esto quiere decir que la función propiamente dicha dependerá de qué tipos de aferencias recibe, dónde se originaron, a cuáles corresponden, y a qué tipo de eferencias, o con qué tipo de eferencias, o mejor dicho, sobre qué núcleos específicos, sobre qué sectores del tronco encefálico o talámico específicamente proyecta ese sector de la corteza. Entonces, uno podría pensar en el cerebelo como un conjunto de módulos funcionales correspondientes a la corteza que son idénticos, con una entrada y una salida, cuya conexión es la que configura la operación final que ese componente efectúa. ¿Sí? Estos módulos funcionales, digamos, tienen un patrón, una distribución anatómica muy particular, que está básicamente definida por el patrón de proyección de las fibras trepadoras originadas en el olivo inferior, que siguen una distribución muy particular. Esto es, fibras trepadoras originadas en un mismo módulo, un mismo subnúcleo de la oliva, un mismo sector específico de la oliva, especificado para el procesamiento de determinado tipo de información. Esta proyección sigue un plano parasagital,
y contacta en la corteza cerebelosa a células de Purkinje ubicadas, como vimos, en un mismo plano, parasagital o rostro caudal, que es lo que se muestra en la parte B de la figura. Es decir, acá están los axones marcados, se utiliza un código de colores para distinguir tres proyecciones trepadoras, y se muestra aquí la distribución espacial en un plano horizontal, tal como se indica en el esquema, de estas fibras. Entonces acá lo que se ve es una distribución planar de estas fibras que, digamos, constituye un elemento que permite definir la organización de la corteza en zonas o módulos funcionales bien definidos. Al mismo tiempo, estas zonas de la corteza cerebelosa proyectan sobre componentes bien definidos de los núcleos cerebelosos profundos. Entonces acá tenemos un esquema tridimensional donde se representan un conjunto de zonas parasagitales denominadas por A, B, C1, C2, C3 y D, cada una de las cuales recibirá proyecciones a través de las fibras trepadoras de un sector específico de la oliva, pero al mismo tiempo los axones de las Purkinje, de estos sectores corticales, proyectarán sobre un sector específico de un núcleo cerebeloso profundo específico. Entonces acá en el ejemplo se muestra, por ejemplo, el sector A proyecta exclusivamente sobre el núcleo del fastigio, y luego proyecta al tracto o al núcleo, núcleos reticulares, para dar origen al sector de origen de la vía retículo espinal descendente, y al mismo tiempo todos estos núcleos también proyectan a través del relevo talámico a la corteza cerebral. Bueno, el único sector de la corteza aquí mostrado por B que no proyecta sobre un núcleo cerebeloso profundo es el sector correspondiente al B, que proyecta directamente sobre el núcleo vestibular. Recuerden que para el vestíbulo cerebelo justamente es la excepción a la regla, porque el vestíbulo cerebelo no tiene una proyección de la Purkinje a un núcleo cerebeloso profundo, sino que en este caso al núcleo cerebeloso profundo lo sustituye el núcleo vestibular correspondiente. Este es otro de los aspectos entonces relevantes de la organización de la corteza cerebelosa, esta específica organización en unidades o zonas funcionales o módulos funcionales distribuidos en planos parasagitales. Los elementos de la corteza cerebelosa están esquematizados en esta figura. Podemos distinguir tres grandes componentes: sus eferencias, sus aferencias y sus elementos intrínsecos. Recuerden que aquí estamos hablando de las eferencias corticales, no de las eferencias cerebelosas. Es decir, la eferencia del cerebelo es, salvo el vestíbulo cerebelo, siempre un núcleo cerebeloso profundo, pero de la corteza cerebelosa la eferencia es una única célula que corresponde a la célula de Purkinje, con la particularidad de que es una salida de la corteza de tipo inhibidor. La célula de Purkinje proyecta sobre las células de los núcleos cerebelosos profundos a través de un contacto sináptico de tipo inhibidor. Las aferencias son estos dos grandes grupos que acabamos de mencionar: las fibras trepadoras originadas en la oliva inferior y las fibras musgosas con sus diferentes orígenes. Existen además otras aferencias al cerebelo que aquí no mencionamos, que están implicadas en funciones se supone, de naturaleza modulatoria, y corresponden a aferencias serotoninérgicas, noradrenérgicas, colinérgicas, con diferentes orígenes, como el locus coeruleus, por ejemplo. Estas eferencias están bastante menos estudiadas que las clásicas que mencionamos acá, pero vale mencionar que existen y que podrían desempeñar un importante papel en el control de la fisiología circuital de la corteza. Y finalmente, los elementos intrínsecos que integran a la corteza son las interneuronas, a excepción de los granos, todas estas inhibidoras, como las células en cesto, las células estrelladas o las células de Golgi, de las capas. Las primeras dos corresponden a la capa molecular, la otra a la capa de los granos.
Si se registra la célula de Purkinje, en ausencia de la aplicación de estímulos a vías aferentes, este registro se puede efectuar in vitro, de la célula de Purkinje a través de un electrodo somático en esa célula, es posible observar la actividad espontánea de esta célula, distinguiéndose en ella el registro de dos tipos de respuestas activas que aquí aparecen identificadas por las flechas rojas, las de un tipo, y por un asterisco las del otro. Las respuestas activas identificadas con las flechas rojas corresponden a las denominadas espigas simples. Son el componente de mayor frecuencia, es decir, son las espigas que ocurren a frecuencias que rondan los 40 o 50 Hz en el cerebelo. Estas espigas tienen las características iónicas o las bases iónicas de las espigas de sodio clásicas del sistema nervioso. Se originan en el segmento inicial axónico y no se retropropagan al árbol dendrítico. Es una característica general de estas espigas simples. Si estas espigas pueden ser provocadas por la estimulación del componente correspondiente a las fibras paralelas, y la respuesta posináptica generada por la estimulación de las fibras paralelas en la célula de Purkinje es una respuesta graduada con las características clásicas de los potenciales posinápticos excitadores que ustedes ya han visto en este curso. Simplemente en esta figura se muestra un ejemplo representativo donde se muestra ese carácter graduado para contraponerlo al carácter todo o nada de este otro potencial posináptico provocado por la estimulación de las fibras trepadoras. En las anteriores estamos hablando de las, no sé si no lo dije equivocado, esto es la estimulación, la consecuencia de estimular las fibras paralelas, es decir, las que se originaron en los granos que reciben la entrada procedente de las fibras mucosas. Entonces, la espiga simple, su ocurrencia, su frecuencia está gobernada o está modulada por este input sináptico correspondiente a la fibra paralela. La fibra trepadora establece un contacto sináptico que ustedes, desde el punto de vista morfológico, habrán visto o verán muy breve en su curso de histología. Es una sinapsis con características morfológicas muy llamativas, pero que además, desde el punto de vista electrofisiológico, muestra una particularidad bien interesante, y es que es esta entrada la que da origen a la llamada espiga compleja, que en la figura anterior aparece aquí señalada con el asterisco. Noten que en la escala temporal acá tenemos 200 milisegundos, y acá estamos viendo esto a una mucho mayor resolución temporal, con 10 milisegundos, por eso acá vemos más detalles. Y el nombre de complejo esencialmente atiende a que tiene un curso temporal complejo, con postpotenciales o componentes electrofisiológicos relativamente complicados. Esta espiga se origina o importa o interesa al árbol dendrítico, es una espiga cuyas bases iónicas son mucho más complejas que la espiga simple. Y otro aspecto que es interesante aquí, pero esto tiene que ver con la distribución de las fibras trepadoras formando múltiples sitios de contacto sináptico con un mismo árbol dendrítico en la Purkinje, es que la respuesta a la estimulación de la fibra trepadora no es una respuesta graduada, sino que el potencial posináptico se comporta en estas condiciones como una respuesta también todo o nada, es decir, que cuando se hiperpolariza a cierto nivel el potencial de membrana de la célula de Purkinje con un electrodo intracelular, la activación de la fibra trepadora produce o no respuesta, pero esta respuesta tiene el carácter de respuesta todo o nada. El origen de las fibras musgosas responsables de precisamente la generación de esta espiga compleja es, como hemos dicho, los sectores correspondientes al tronco encefálico, sectores del tronco encefálico y la médula espinal. Acá se ilustra el origen de la información
particularmente de la información de naturaleza somatosensorial que alcanza al cerebelo a partir de las fibras musgosas, y a los efectos nada más de ilustrar la enorme diversidad de entradas somatosensoriales que proyectan sobre la médula espinal a partir de ciertos, sobre ciertos pools de interneuronas que en última instancia constituyen el origen de los tractos ascendentes que proyectarán sobre el cerebelo. Entonces acá tenemos información somatosensorial originada en receptores, en mecanorreceptores, por ejemplo, de la piel, como el Pacini, o también en estructuras de tipo propioceptivo, ¿no? Donde portan información concerniente a la fuerza desarrollada por un determinado músculo o la longitud de un músculo. ¿Qué guardan en común estas modalidades sensoriales representadas en el esquema? Bueno, lo que tienen en común es que la mayor parte de ellas, por no decir todas ellas, están afectadas por la ejecución del movimiento. Esto en particular, digamos, pensando bien en el contexto de los movimientos voluntarios, por ejemplo. Y que la realización del movimiento tiene un correlato sobre la modificación del patrón de actividad de una enorme cantidad, de un enorme repertorio de receptores de la piel o de los músculos o de los tendones que de alguna manera entonces son capaces de generar información para el sistema nervioso central relevante respecto de las consecuencias sensoriales del acto motor ejecutado. Y esta idea es una idea interesante porque es justamente aquí uno de los aspectos sobre los que más se ha estudiado digamos, la función del cerebelo, que es en el control del movimiento voluntario, en el control del movimiento voluntario, recibiendo información justamente de este origen. La información que resulta de la puesta en marcha de un acto motor bajo el control de la corteza cerebral, por ejemplo. Aquí, esto es nada más que un esquema para representar los diferentes tractos espinocerebelosos o pontinocerebelosos que transportan a estas fibras musgosas. Entonces acá se muestran los tractos espinocerebelosos dorsal, rostral y ventral, por ejemplo, de acuerdo al sector de la médula espinal en el que se han originado. Y aquí tenemos los diferentes componentes del tronco encefálico, a partir de los cuales también se originan fibras musgosas que, además de recibir información somatosensorial por aferentes de segundo orden, reciben entradas originadas en la corteza cerebral, en las cortezas motoras. En suma, entonces, las fibras musgosas tienen origen en los núcleos precerebelosos, como el núcleo pontino basilar, el reticular lateral mostrado aquí en el esquema, por ejemplo, o los núcleos del puente, en este esquema, y otros núcleos como el vestibular, el cuneatus, o en grupos de las células de Clark, es decir, en la lámina 7 de la médula espinal, que es lo que se representa justamente en el esquema aquí. Y como dijimos en general, entonces estas fibras musgosas pertenecen a aferentes de segundo. La activación de estas fibras, las que por su parte modifican la probabilidad de disparo de los granos, y estos a su vez dan origen a las fibras paralelas, modulan la frecuencia de descarga de las espigas simples de la célula de Purkinje, y se ha visto cierto nivel de correlación entre la frecuencia de estas espigas y la magnitud, o la dirección, la velocidad, o aspectos, digamos, cinemáticos y o dinámicos del movimiento, así como la duración del movimiento. Es decir, que las espigas simples podrían, en virtud de que su frecuencia está bajo el control de la activación de las fibras musgosas, constituir un correlato de justamente la actividad sensorial
resultante del movimiento ejecutado. Y esto sería la entrada para el que el cerebro, para la entrada sensorial para la generación de este circuito sensoriomotor en el que participa el cerebelo, procesando esta información y aplicando sobre las eferencias motoras, por ejemplo, correcciones a los efectos de ajustar el movimiento al movimiento pretendido. Las fibras trepadoras, originadas exclusivamente en la oliva inferior, tienen una proyección estrictamente modular, como vimos ahora, hace unos instantes, esta proyección que sigue un patrón bien definido en planos parasagittales, con una organización además somatotópica olivocortical, es decir, existe, además de que la proyección está organizada en estos módulos tienen intrínsecamente organización somatotópica, no la misma somatotopía que podemos ver en las cortezas motoras o somatosensoriales, cortezas cerebrales, pero una organización somatotópica algo más complicada. Las espigas complejas, originadas como consecuencia de la activación de estas fibras, tienen muy baja frecuencia, es decir, andan en alrededor de una espiga por segundo, y podrían vincularse estas espigas con la detección de eventos puntuales o la detección de errores. Recuerdan que en la primera sección de estos videos estuvimos hablando un poquito del reflejo vestíbulo ocular, y decíamos que precisamente el error en la ejecución del acto motor correspondiente a la rotación del globo ocular puede ser detectado como el desplazamiento de la imagen sobre la retina. Precisamente las fibras, las espigas complejas podrían ser el elemento sináptico implicado en la detección de ese error. Esto sería como el correlato o un posible correlato funcional en el contexto del control de los sistemas motores, adscrito al papel de la espiga compleja. Y particularmente la base, digamos, celular de la participación de la espiga compleja como señal de error y el empleo de esta espiga como elemento que permite la corrección podría resultar de fenómenos plásticos. El clásicamente descrito es la depresión sináptica de largo plazo en el cerebelo, largamente estudiada, pero al mismo tiempo en la célula de Purkinje se ha visto la ocurrencia de fenómenos del tipo de la RTP, es decir, el fenómeno opuesto, el incremento de la eficacia sináptica o la potenciación sináptica de largo plazo. Y en este esquema, que es precisamente eso, un esquema que conceptualiza la idea de que la entrada sináptica dependiente de las fibras paralelas se halla, la eficacia sináptica de esa entrada se podría hallar bajo control de la entrada mediada por las fibras trepadoras. De modo que cuando ocurren o co-ocurren la entrada sináptica mediada por la trepadora y la mediada por la fibra paralela, el resultado de esa concurrencia de eventos es que la eficacia de esta entrada sináptica, de la paralela, se reduce y por lo tanto la frecuencia de descarga de la espiga simple podría reducirse. Este es un fenómeno específico, además de una célula de Purkinje en particular y de sectores específicos del árbol dendrítico de esa célula de Purkinje. Recuerden que la célula de Purkinje recibe una enorme convergencia de fibras paralelas, pero la distribución espacial entonces y la asociación temporal de la actividad de la trepadora y la paralela configuran elementos necesarios para que este fenómeno sea específico de ese contacto en particular. El mecanismo molecular propuesto acá, por supuesto que en discusión, resulta en la fosforilación dependiente de proteína quinasa C del receptor de tipo AMPA para glutamato en esta entrada sináptica,
evento que requiere la entrada de calcio mediada por canales voltaje dependientes que requieren la activación de la fibra trepadora y la ocurrencia de la espiga compleja para su origen. Entonces el resultado es que cuando estas fibras descargan, generando entradas sinápticas que resultan en el incremento de frecuencia de la espiga simple, si ocurre congruentemente o consistentemente la activación de la espiga, la generación de la espiga compleja por activación de la fibra trepadora, el resultado sobre la eficacia de este proceso es su reducción, constituyendo un fenómeno de LTD. Nosotros no vamos a ver más detalle aquí. Ustedes tienen un par de ejercicios de la tarea grupal donde la participación de estos fenómenos puede ser considerada. Y los mecanismos moleculares de estos procesos de potenciación y depresión de largo plazo, ustedes los habrán visto en el estudio de la fisiología sináptica, o sea que tampoco aquí vale la pena analizar este caso particular en mayor detalle.